Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de los números enteros. Los números enteros están conformados por el cero, los enteros positivos y los enteros negativos. Para representar los números negativos vamos a anteponer un signo menos a cada número natural. Los números enteros los representaremos con la letra Z. Dado que la palabra número en alemán se escribe Zahl con Z, entonces de allí sale la notación para los números enteros. Vamos a observar que los números enteros entonces están conformados, como les decía, por el 0, que podríamos señalar está en medio de los números enteros. A la derecha del 0 encontramos los números positivos y a la izquierda del 0 encontramos los números negativos. Siempre vamos a observar que el signo menos se escribe a la izquierda del número y es lo que nos permite representar precisamente un número negativo, mientras los números positivos no tienen ningún signo. Entonces asumimos que cuando no tiene ningún signo es un número precisamente positivo. Los puntos suspensivos representan que los números se extienden hasta el infinito, dicho de otra manera, que no tienen fin. Por lo tanto, diríamos que los números enteros están representados desde el menos infinito hasta el más infinito. Dentro de los números enteros podemos encontrar algunas aplicaciones. Dentro de ellas señalaremos algunas a continuación. Primero, podemos decir que los números negativos y números positivos, o el llamado conjunto de los números enteros, nos sirven para señalar el número de pisos que hay de un edificio en un ascensor. Entonces, los números negativos, en este caso, los vamos a utilizar para las plantas subterráneas o sótanos. Observemos que el 0 es como el lugar, digamos, de ingreso al edificio. Lo que está sobre, en este caso, sobre el edificio, serían los números positivos, y lo que está por debajo, o lo que llamamos subterráneos o sótanos, serían para nosotros los números negativos. Podemos decir también que los números enteros son empleados para medir altitudes. Todo lo que esté sobre el nivel del mar lo vamos a considerar o lo vamos a expresar con números positivos y lo que esté por debajo del nivel del mar lo vamos a expresar con números negativos. Así, en este caso, el helicóptero, el globo son elementos que están sobre el nivel del mar, por lo tanto son números positivos. El barco está sobre el nivel del mar, entonces está ubicado a 0 metros. Y lo que está por debajo, en este caso el submarino, el buzo, el barco, serían entonces números negativos, dado que están precisamente por debajo del mar. Podemos decir también que son empleados para las temperaturas. Cuando hablamos entonces por temperaturas que están por encima de los 0 grados, lo representamos con números positivos, como es el caso de los 30 grados centígrados, y las temperaturas que están por debajo de 0 grados, lo representamos con números negativos, como en este caso cuando hablamos de menos 5 grados centígrados. Y por último, podríamos señalar entonces otras dos aplicaciones de los números enteros en este caso, cuando nos referimos a los años. Si hablamos de la época antes de Cristo, entonces vamos a hablar de números negativos, y si hablamos de la época después de Cristo, vamos a referirnos a números positivos. Aquí hacemos alusión a elementos históricos. Entonces, aquellos acontecimientos que ocurrieron antes de Cristo se representan con números negativos y los acontecimientos que ocurrieron después de Cristo se representan con números positivos. Y podemos señalar entonces también las deudas y las ganancias. Cuando hablamos de lo que debo, de lo que pago, estoy hablando de un número negativo. Cuando hablo de una ganancia o de aquello que ahorro, que recibo, estoy hablando de un número positivo. Entonces podemos observar acá. Si hablamos de la pérdida del señor Mars, entonces ha perdido menos 45. Si hablamos de la ganancia de la señora Mars, entonces podríamos decir que ha ganado 20 pesos. Observemos, como lo decía ahorita, que los números positivos entonces no tienen el signo más, mientras los números negativos siempre deben ir acompañados del signo menos, precisamente para indicar que son negativos. Vamos entonces a observar los siguientes ejemplos, donde debemos hacer uso de los números enteros para representar cada situación. Si hablamos de número entero, entonces lo que nos están diciendo es que debemos hacer uso de un número positivo, de un número negativo o del cero para representar la situación expresada. Entonces nos dicen en Bogotá se registró una temperatura de 8 grados centígrados bajo cero. Tenemos en cuenta que si nos están hablando de una temperatura bajo cero, entonces ya nos están haciendo alusión a los números negativos. Por lo tanto, la temperatura que debemos representar, en este caso en un número entero, sería el número menos 8, precisamente por encontrarse bajo cero. Por otro lado, nos dicen que Daniela ahorró durante un mes 60.000 pesos. Si Daniela ahorró, entonces diríamos que el ahorro o las ganancias, en este caso, corresponden a números positivos. Por lo tanto, lo que ella ha recibido, lo que ella ha ahorrado o lo que ella ha ganado,
se representaría con 60.000 pesos. Observemos que esos 60.000 pesos no tienen un signo más. El hecho de que no tenga signo ya nos está indicando precisamente que es un número positivo. Teniendo en cuenta estos elementos, vamos a trabajar en nuestra actividad número 2, que está relacionada con la definición de número entero. En el grupo de WhatsApp voy a compartirles a continuación un documento con la actividad número 2. Cada estudiante en su cuaderno debe tomar nota de la teoría y luego de la actividad que aparece allí escrita. Puede escribir la actividad completa y luego solucionarla o ir escribiendo cada punto e ir haciendo su respectiva solución. Para el día de hoy, antes de la 1:30, deben enviarme los primeros 5 puntos de la actividad. Es decir, haber escrito la teoría, escribir la actividad y resolver los primeros 5 puntos. Y para el lunes 22 de febrero, que sería nuestro próximo encuentro, entonces deben enviarme los puntos restantes antes de las 8 de la mañana. La actividad tiene en total 11 puntos, lo que significa que hoy me deben hacer entrega de los primeros 5 puntos y para dentro de 15 días deben enviarme los 6 puntos restantes, teniendo en cuenta la hora antes de las 8 de la mañana, con el fin de que tengan la actividad terminada antes de nuestro próximo encuentro. Importante recordar, cada página debe estar enumerada y debidamente marcada con el nombre completo del estudiante. Recordemos que en las fotos que me van a enviar deben aparecer la numeración en el cuaderno y el nombre de cada estudiante en la página. Si las fotos que me envían no cumplen con esta condición, entonces yo les indicaré para que me las vuelvan a enviar, porque de lo contrario, pues no serán revisadas. Estaré atenta entonces al WhatsApp frente a alguna inquietud. Muchas gracias y feliz día.